Hoy es viernes y además el último viernes del año que vamos a compartir con todos ustedes de este 2022. El año que viene, el 2023, la semana que viene... Bueno, seguiremos tampoco aquí estaré, igual. no, porque será 6 vienen los de Reyes. enero. Claro, vienen los Reyes Reyes Magos y ese día nos han traído de El premio día de los no Reyes trabajar. Magos no se puede trabajar porque tenemos mucho Es trajín en verdad, casa. Sí, Claro que es sí. verdad, tenemos que Claro. ayudar a los pajes, tenemos Todo. que envolver Está los todo. regalos Bueno, si yo nos los solamente con me piden. meto el carbón Ya está. ya tengo el día echado. Recoger las A cacas mí que de no los me ha caído camellos, todo carbón eso. nunca, Claro. Sí, nunca en la vida. a En mi mí- casa esa broma a los Reyes Magos no les Ah, gustaba sí, hacérnosla. a mí sí. Pues y no, es ¿no? divertida. Yo me acuerdo Sí. con todos los dientes negros del carbón dulce. Sí, Claro porque que- era ese azúcar puro. Ya lo sé. Ahora ya lo eso sé. está mal visto. Sí. Pero en fin, Anda un ya. día es un día. Venga, hombre, venga, ya un poquito de azúcar, aunque poquito sean de chuche, azúcar. gominolas, lo Que que sí, sea, que sí. claro que sí. Yo estoy Hay de acuerdo. que los reyes de la casa son los niños, pero que nosotros somos príncipes ese día. Bueno, vamos a hacer como todos los viernes, no podía ser de otra manera, vamos a hablar de estrenos de cine, de estrenos de teatro o de obras que pueden ustedes visitar, además cartelera madrileña absolutamente a reventar, y me imagino que la de Barcelona también siguiéndole bastante de Bueno, cerca. claro. Y después también con Encarna vamos a hablar además de dos de mis artistas favoritos, que son Jaume Plensa y Genovés. Nos va a llevar hasta sus exposiciones en Valencia, pero yo creo que no vamos a romper la baraja. Vamos a empezar como es tradición, Como hablando quieras. de cine, 3 estrenos. Sí, son varios. El día 20, o sea, el día 30, es decir, hoy, se estrenan bastantes películas en toda España. No ha sido la tónica de las semanas anteriores, ya desde Avatar y luego ya El gato con botas hacía que los estrenos no fueran muy multitudinarios. Claro. Pero bueno, ahora llega Es una... imposible competir. Si es que está el cine de capa No. caída. Bueno, Desde la pandemia no ha logrado... No, fíjate, va caída remontar. porque va hay remontando. poco público, pero se Claro. están estrenando cosas muy interesantes. Sí, exacto. o sea. Y va remontando poco a poco. Hay un público adulto que sí va, sobre todo a las versiones originales, que fue fiel incluso durante pandemia, y es cierto que sí van. Pero bueno, se necesita un público mayoritario para aguantar el peso de una exhibición bastante maltrecha, como tú estás diciendo. Ya. Vamos con una película que a mí me ha horrorizado, se llama El peor vecino del mundo, interpretada por Tom Hanks. Es una película 1000 veces vista, pero si hubiera tenido otro tono, yo la hubiera aguantado mejor. Pero si hay algo que no soporto del cine americano, es cuando te tienen que hincar hasta que llores, ¿Sí? hasta que el público llore con una película que a mí es todo lo contrario, me hace alejarme, porque para eso ya sufrí con Heidi o con La casa a la pradera, que estaba muy bien hecha, por otro Somos lado. una esa generación, es cosa. verdad, curadita de Pero espanto, esta, sí. o sea, no puedes hacer esto. Al mayor gloria de un actor que está de capa caída, le guste o no, y que cada vez es peor actor. Lo que es hizo Tom en Hanks. Filadelfia. Ya. Película Sí, absolutamente sí. alabada por la crítica y por el público, Bueno, yo no, y pero también bueno, ya sabes. se dedicaba precisamente, ¿verdad? Yo creo a tirar absolutamente... Y a destrozar lo que entonces empezaba a ser un problema muy serio, es como el fue el SIDA, SIDA. eso es. En El peor vecino del mundo interpreta a un adulto que vive en una urbanización hace muchos años, ha perdido a su mujer y es un cascarrabias. Entonces hace la vida imposible. No es que hace la vida imposible, sino que es muy metódico y de alguna forma no quiere relación ya con sus vecinos ni con nada, a pesar de que ha tenido mucha amistad. Van a aparecer unos nuevos vecinos, es una latina que es muy arrolladora, y eso pues de alguna forma él le va a trastocar. ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues ya sabéis que se van a hacer amigos, y hasta ahí voy a contar. ¿Cuál es el gran problema, aparte de Tom Hanks? Que alguien le tiene que decir, aunque sea productor de la película, no puedes aparecer en todas las secuencias de la película. En perjuicio por ejemplo, de la actriz que se llama Mariana Treviño, fantástica actriz, en perjuicio del personaje de esta actriz, que tiene un mayor desarrollo, como tiene el mayor desarrollo otras de las parejas que viven en el vecindario. Todas tienen un desarrollo. Si me lo vas a mostrar, muéstramelo y déjame respirar. No lo tuyo, es que es todas las secuencias de la película, incluso cuando hay flashback, que retrocede cuando él conoció a su mujer, él aparece en el principio, en el medio, en el final de la secuencia, recordando. Bueno, ya sabemos que eres tú, recordando. O sea, no me lo vuelvas otra vez a poner, que parecemos tontos, y para no nos olvidemos que tú eres el auténtico Fíjate que esta omnipresencia protagonista. la mantiene también Tom Cruise, pero claro, en el caso de Tom Pero Cruise bueno, son que yo películas de entiendo, acción en las que quieres ver a Tom Cruise en a Top ver si Gun, es es que coña, es de todo alguna él, manera. claro. o Claro. Misión Imposible y tal, está él, Sabes a lo que vas, pero pero- cuando pone otros personajes que actúan, tienen
tienen desarrollo. Aquí no deja el desarrollo total por él. Cuando a mí me parece que según va creciendo es peor actor, porque además en este caso pone un gesto y con ese gesto mantiene la película. O sea, una transición entre el principio y el final. Bueno, película que no me ha gustado nada y allá vosotros si vais a ver El peor vecino del mundo. El tráiler para pues venga, que vamos, sí. ya los oyentes realmente sepan como la vi en a inglés, qué atenerse. pues esto me sonará como nuevo. Venga, dale. ¡Hola, Otto! Piérdete. Ni se te ocurra dejar que esa rata vuelva a mear en mi entrada. Pasa de él, príncipe. No sabe quién ha sido. Pues uno de vosotros dos. Largo de aquí. No puede usar esta calle sin permiso. Que tenga un buen día. Los otros no hacen esto. Los de los camiones blancos. ¿Por qué son solo los marrones? Y no es un comentario racista. Siento no haber venido antes. El barrio entero se está yendo a la ruina. Un poco más. Al otro lado. No, pare. Vaya. Ay, Dios mío. Deme las llaves. Hola, Hola. ¿cómo te llamas? Otto. ¿Otto? O-T-T-O. Yo soy Abby. O-T-T-O. Tenemos vecinos nuevos. Adiós. Mi marido es Bueno, medio pues el tonto. doblaje sí que es verdad que es el habitual, la voz de Sí, Tom es de Tom Hanks. Hanks. Bueno, vamos con una peli que a mí me ha gustado. Se llama El Descubierto. Me ha gustado porque sus dos protagonistas, Carey Mulligan, que es una actriz que a mí me fascina, y Zoe Kazan, son dos actrices estupendas. Al servicio de una historia que tiene que ver mucho con una realidad de la que venimos hablando y de la que se creó el movimiento Me Too, etcétera, etcétera. Cuenta el caso de dos periodistas del New York Times a las que le llega una noticia sobre los posibles abusos de un productor muy importante de Hollywood que se llama Weinstein y que además Sin más, claro, ya, nos tenemos que directamente, situar sí. en ese momento y le empiezan a llegar las informaciones y además como si no pasabas por el aro pues no trabajabas, te podía vetar en la industria por el poder que tenía. Ellas empiezan a investigar todo eso y es el proceso de investigación más que la historia de Weinstein lo que cuenta la película, de estas dos mujeres, de todas las dificultades que tuvieron, de los encuentros que tuvieron con distintas víctimas, etcétera, Pues etcétera. una peli de periodistas. Sí, y es interesante de Siempre ver, por nos ver un suelen poco gustar. dónde se inicia todo y cómo sale a la luz todo. Y este es el caso de Al Descubierto. Y está Así bien que es hecho. recomendable. Sí, sí. Y es moralista con la No, moralina no es moralista, habitual. pero estamos donde estamos. Es una película en la que se denuncia un caso sobre un abuso de mujeres. Las mujeres en Estados Unidos ahora exige la industria que haya mucho empoderamiento y evidentemente son las auténticas protagonistas de la historia, tanto las víctimas, pero en este caso las periodistas que Bueno, averiguaron. aparte que en el caso de Weinstein, francamente. No, o y sea, además destaparlo sí. fue Es que estupendo. es yo creo que monstruoso, ¿eh? yo creo que Sí, a través de ahí se han destaparlo ha denunciado ayudado, otros eso es. casos, ¿no? Pero son Muy cosas importantes. diferentes. Por un lado, los abusos sexuales y por otro lado, el que ahora nos metan todo el rato en la cabeza las cuotas, el que solo por Entonces, ser mujer no- tienes que aparecer en una peli, que tengan que dar un Oscar a una Es una persona por fase, ser una es mujer. una transición. Sí, es pero en una este transición. caso... Deberían haberlo hecho Claro, por separado, en pero este caso no entra todo eso porque no existía toda esa cosa fuerza, pero evidentemente la película está hecha ahora mismo. Es muy Con lo impresionante cual, en el bien. documental que hay en Netflix, me parece, sobre Tarantino, que es un recorrido Netflix, sobre Netflix. todo la filmografía de Tarantino, que claro se le ve mucho con Weinstein, porque ha sido el productor de todas De sus grandes éxitos. de todas sus grandes éxitos, y una de las denunciantes de Weinstein, entre las cientos, ha sido Uma Thurman. Ahí donde la tenemos, ¿no? O sea, una de las mujeres más talentosas y más y además Uma bellas Thurman en del este caso mundo. era por un caso de agresión, más que un Sí, no de pero agresión que lo sexual, sufrió sino muchísimo, pero que porque ya la estaba- metía en los sí. coches, la pegaba contra las paredes, o sea, Bueno, pero que ella estaba asustada de no volver, Uma Thurman, de no volver a trabajar. O sea, imaginaros alguien que no tiene el poder mediático también y me impresionó mucho porque Tarantino hizo toda una serie de declaraciones porque claro, eran amigos, aparte de... y que jamás se habría podido imaginar porque la propia Uma Thurman nunca se lo había dicho a Tarantino, siendo todos amigos. O sea, ese silencio... ¿Tú te lo crees? Yo sí. Ese silencio Yo sí que me lo culpable, creo. sí. Claro que me es lo un creo, silencio sí, sí. culpable de los Sí, sí. maltratados. Sí, no, vamos, me lo De creo víctimas. completamente porque además sí, lo he visto en mi pero- entorno. Pero en los propios premios Goya hace 2 o 3 años reconocían que todos sabían que Weinstein era un depredador. En los Entonces, Oscar. Sí, pero en no, los Oscar, pero perdón. no He dicho sabes los que, Goya. que a Uma Thurman, o sea, sabes que a la secundaria de no sé qué,
pero las estrellas Ya, pero cuando han es un tenido muchas depredador, eres dificultades. depredador en todos los sentidos. Pero No, que- claro, pero y que que han la tenido- gente que esté el cerca depredador. ahora se haya caído del Pero guía. para hasta dónde denunciarlo. han llegado, la propia víctima se siente a No lo veces cuentan. culpable o provocadora y no lo cuentan. Porque además piensa que no hay castigo y que no la van a creer. Total, pero que es ante muy el curioso poder. también el punto de vista de Tarantino, que dice, no, es que, hombre, sí, era un hombre agresivo, sí, Yo lo tenía dudo, mucho fíjate, poder, lo sí. quiero- pues lo voy a ver, me lo voy a apuntar en el No. debe porque me cuesta mucho creer que eso. Yo creo que se ha mirado mucho hacia otro lado, directores, actores, actrices, y que al final la cosa ha reventado, pero me cuesta en el caso de Tarantino. No, se ha mirado hacia otro lado porque si no, no trabajas. Y eso creerlo, pasa también en ya. el mundo del periodismo. Sí, no, eso es pasa que te en todas quedas en partes. casa. Eso pasa en, En todas muchos partes. sitios, efectivamente. Por eso digo yo que el inicio del movimiento Me Too pues sirvió para algo, pero luego se ha confundido. Y ahora que en todas las series americanas tenga que tener la mitad de cuota femenina, aunque sean unas malísimas actrices y no pinten en el papel o en las películas, a mí eso me ofende. Sí, me sí, a mí resulta también, que en pero vez del eso mérito, tu es- mérito es ser mujer, no, tu mérito es ser buena actriz, ¿no? Desde luego, pero bueno, que eso ha pasado siempre en todos los grandes momentos de revoluciones ideológicas, ¿no? O sea, que han intentado también a través del cine, de la literatura, de todas las artes, pues darte ese Y lo que no hay que el hacer es puntito mirar hacia otro lado, ideológico, claro, claro, es lo que no hay que hacer, evidentemente. hay Pero que vamos, que una denunciarlo. cosa no quita la otra, Hay ¿no? que O sea que denunciarlo. Bueno, pues entonces recomendable esta que ¿Oímos un poco o vamos a la otra? Eso es. ¿Por qué el acoso sexual está tan arraigado y es tan difícil de abordar? Interroguemos al sistema. Hola, me llamo Jodie Cantor. Investigo para un reportaje del New York Times. ¿Qué has conseguido? Parece que el acoso en Hollywood es abrumador. No quiero que me nombren. Y punto. Entendido. En tus otros artículos, ¿cómo las convenciste para que te contaran lo que les había pasado? Les solía argumentar. No puedo cambiar lo que te pasó en el pasado, pero juntas tal vez podamos proteger a otras personas. Bueno, nos queda una. Sí, Andrés. el último estreno de película española, que es una comedia, yo la vi en el Festival de Barcelona hace ya como 6 o 7 meses y se han ido aplazando, no me extraña, con todos los estrenos pendientes, sobre todo español, para los Goya, etcétera. Esta es una comedia que no pretende llegar a ningún tipo de premio, sino que el espectador vaya a verla. Se llama Todos lo hacen. Hay un reparto muy grande donde está Salva Reina, Kira Miró, Carlos Santos, Pablo Carbonell, Julián López, Andrea Duro, es decir, actores todoterrenos, sobre todo muchos de ellos de comedia. La historia sigue, es muy coral, sigue a varios matrimonios que regresan a un hotel donde han celebrado su boda hace muchos años y entonces les ha invitado el propietario y todos van. Pero no les ha invitado por qué bien me caéis. Ahí lo dejo, porque si no los descubro. Es divertida. Ya está, para pasar el rato. Todos lo hacen. ¿Has visto la segunda de White Lotus, Andrés? A ti que te gustaba mucho. Ay, la tengo unas primera ganas de entrega. empezar porque es que me está recomendando todo el mundo. Sí, pero Estás luego hablando de hoteles y ya se me Pero viene a luego la ve y cabeza. dice, no me interesa. Ay, sí, te Yo- pasa Ella, eso. ella. Ah, Eso, Llanta, eso, pues no lo eso, sé. eso. No creo que la interese a Llanta, ¿eh? Pues Todo el Bueno, mundo me Lotus. está diciendo, tienes que verlo. Habla tienes mucho que-". italiano. A lo mejor solo por A mí eso. la primera me hizo, ¿te acuerdas? Muchísimas gracias y tengo que ver la segunda. Sí, Sí. es estupenda, a mí me ha encantado. Bueno, Encarna Jiménez efectivamente trae, como decía yo hace unos minutos, a dos de mis artistas favoritos. Me hubiera encantado, de hecho lo he tenido cerca y no he tenido la posibilidad de comprar una obra de Genovés, pues porque son carísimas, ¿verdad? Se cotizan al alza y eso es algo además que no ha ocurrido toda la vida, ¿verdad, Encarna? Hubo una época en que era un artista con el que te podías hacer. No es lo mismo que Jaume Plensa, me parece imposible meterlo en casa, pero yo recomiendo, por ejemplo, una escapada a la Plaza Mayor de Gandía, frente al Ayuntamiento. Tienen dos de las esculturas de Jaume Plensa que son absolutamente fantásticas, porque parecen redondas, parecen tridimensionales y según te vas acercando son bidimensionales y sin embargo él ha conseguido con su maestría provocar esa sensación, ¿no?, de que te estás Bueno, pero ya acercando también la que hay en Colón, algo esférico. a mí Ese me es Julia, encanta, ¿no? fantástica. Sí, O en sí. New Jersey, que es una de Sí. esas estatuas blancas de Plensa que se ven desde el otro lado. Hay ¿no?, otra desde también en Manhattan. Estados Unidos, en algún lugar que no sé, que es como con agua, ¿no? Que es una fuente, no sé. Fantástico. Es un genio total. Así que hoy he de decir que me has hecho el regalo, Encarna. Buenos días. Buenos días. Pues sí, tenemos una oferta fantástica en la Fundación Bancaja de Valencia porque junta
hasta el mes de marzo, o sea que todavía tenemos todo el principio de año para ver a dos verdaderos titanes de las artes plásticas en España. El primero es Juan Genovés. Genovés nace en Valencia en 1930 y bueno, empieza a estudiar en Bellas Artes de San Carlos y muy pronto empieza a tener, digamos, una concienciación dentro de lo que era el mundo de las artes plásticas en Valencia y en toda España, muy ligada al Partido Comunista. Entonces él empieza a trabajar siempre con un pozo de denuncia. Sí. Digamos primero que Genovés es muy conocido por un cuadro simbólico que se llama El Abrazo, que se ven unas personas de espaldas y que ese cuadro que ha estado en el Congreso lo encarga la Junta Democrática y que es como un signo de reconciliación entre los españoles, de eso que ahora ya parece que no toca hablar, de la transición. Él hace unas multitudes que prácticamente las tiene que exponer todas fuera, porque tiene una prohibición expresa en España de hacer exposiciones. Pero desde casi el comienzo lo lleva a la Galería Marlborough, con gran éxito por todo el mundo, y eso a pesar de que él siempre ha sido muy generoso, bueno, pues también ha tenido una alta cotización, como tú dices. Sí. Y bueno, pues ahí en esta retrospectiva, él muere en el 2020, hace 2 años, pero es que está pintando hasta el último momento. Y bueno, en la exposición hay como dos bloques. Uno que es el de denuncia, con esas multitudes que van corriendo, a veces divididas en distintos planos, y que tienen los fondos oscuros, y otras pues como más hiperrealistas, como tipo lo del abrazo. Y luego hay otro bloque que es cuando ya él deja la militancia, llega a la democracia y tiene los fondos, tiene las multitudes, pero esos fondos muy claros. Y que esas multitudes pequeñitas, la última exposición que hizo en la Galería Marlborough tenía también esos hombrecitos, pero ya de colores, casi parecía más juguetón, más que de denuncia, más juguetón. Bueno, y en el otro piso tenemos otra exposición extraordinaria de Jaume Plensa, que se llama Poesía del Silencio, porque él siempre, aparte de que esas estatuas siempre hablan un poco, los ojos cerrados, lo de estar un poco mirando hacia adentro, también a él le gusta mucho la poesía, y también utiliza las letras para hacer sus esculturas. Hay pues mujeres como si estuvieran un poco acurrucadas, hechas con letras. Utiliza, según el sitio donde va, pues a veces son letras en árabe, otras son en otros idiomas, en inglés, en español, etcétera. Hay unas cortinas hechas de letras que recuerdan también esas poesías, y bueno, nos hace pues eso, un recorrido desde sus primeras obras pequeñas, pero siempre trabajando mucho el hierro y siempre esas referencias literarias. Bueno, es una oferta estupenda, yo creo, para visitar a dos gigantes. Perfecto. Bueno, y además esa paz que transmiten, ¿verdad? La de Julia aquí en la Plaza de Colón ha hecho que esa plaza horrible, que me parece de la peor, y nunca consiguieron resolverla, esa plaza. Y sin embargo, con eso de pronto ha aportado belleza, ¿verdad? Esa figura. Esa pertenece a la Fundación Massabeu, que tiene Nos la prestaron un añito, yo no sé si eso se va a prolongar. No, pero lo prolongaron, ¿verdad? La cedió él, ¿no? Que ¿la cedieron finalmente? ¿Es nuestra? No lo sé. No, porque pertenece a la Massabeu, pero la Massabeu la cede, y yo creo que lo ha prolongado, ¿eh? No, lo ha prolongado. Un año eso seguro. Yo lo sé, me acuerdo que lo anunció Andrea Levy y la felicitamos por ello y por haberlo conseguido. Una petición popular de los madrileños que se quedara. Sí, porque insisto, es lo único bonito en esa plaza, junto a la bandera de España gigante. Por Dios, que hagan una copia. Bueno, Encarna, muchísimas gracias por la recomendación. Te alabo por el buen
buen gusto. Y con Ayanta nos vamos a ir al teatro, lo hacemos todos los viernes. Decíamos que la cartelera madrileña está inundada, o sea que te ha costado elegir. Sí, bueno, mira que está la cartelera que arde, y además esta es la gran semana de teatro familiar, y suelo recomendar pues cosas para que puedan ir también los más pequeños, con los padres, con los abuelos. Pero mira, este año no me he podido contener, entre otras cosas porque la programación infantil familiar está muy clara. Quiero decir que está lleno de musicales donde va a ser pues un regalazo, como son Los chicos del coro, como son por supuesto los que ya llevan en cartelera años y años, El Rey León, La historia interminable, Matilda, en fin, o sea, toda la programación del Circo Price, que es impresionante en Navidades. Así es que si queréis ir en familia, pues ahí ya tenéis un abanico, solo tenéis que elegir, vamos. Pero es que se ha estrenado y va a estar solo hasta el 8 de enero, pues un texto que a mí me parece capital en el teatro, que es París 1940, de Louis Jouvet. Este es un texto que yo vi por primera vez hecho por el propio Josep María Flotats, que vuelve ahora al Teatro Español de Madrid. Pues yo lo vi cuando yo tenía como, no sé, 20, 22 años, y me quedé completamente fulminada. O sea, para mí fue una epifanía que creo que ha sido una de las razones por las que yo luego me he dedicado a lo que me dedico, porque verdaderamente si tenéis hijos, adolescentes, jóvenes, si vosotros mismos sois personas creativas o que os gusta saber cómo funciona ese proceso en la cabeza, en la mente de la creatividad, pues este es la obra de teatro a la que tenéis que ir. ¿Quién era Louis Jouvet? Porque a lo mejor pues muchos no le conocéis, porque es alguien injustamente olvidado así en términos más populares. Louis Jouvet fue un actor que nació a principios del siglo XIX, y que estaba un poco en esa generación, pues la misma generación de Stanislavski o de Chekhov, que empezaron, digamos, a reflexionar sobre el arte del arte dramático, es decir, cómo se enseña a un joven a ser actor, ¿no? Y entonces aparecieron varios métodos que después los juntó todos, como siempre en Estados Unidos, que tienen la genialidad de apropiarse de lo ajeno y de convertirlo en algo que realmente merece la pena, y eso fue el Actor Studio y todo lo que hizo Strasberg, ¿no? Pero que viene de los métodos de interpretación de Chekhov, de Stanislavski, de Louis Jouvet, que fue un actor alguien muy enamorado del teatro y de la interpretación, que era tartamudo. Y entonces, bueno, claro, este realmente es un problema. Y hemos tenido a lo largo de la historia muchos actores tartamudos que han conseguido una técnica personal que no se sabe muy bien cuál es, porque ni siquiera ¿cómo se llaman? Los logopedas. Incluso alguno español también, que cuando suben a escena o escuchan la claqueta de una película, se les pasa el balbuceo, y sin embargo luego en su vida normal pues tienen esta dificultad. Bueno, Louis Jouvet fue uno de esos, y de hecho fue un actor aclamado, pero realmente fue un hombre total de teatro, porque no solo fue actor, sino que fue dramaturgo, fue escenógrafo, fue profesor de jóvenes en ese París de entreguerras, es decir, entre la Primera Guerra y la Segunda Guerra Mundial. Él empezó a dar clases de teatro de un modo completamente moderno, en el que se trabajaba sobre la verdad del actor, o sea, no esa cosa tan impostada y a lo mejor, bueno, pues rimbombante de otras épocas, sino donde el actor verdaderamente pues estaba ahí de verdad y te lo creías, y creías que los problemas o, en fin, todo lo que atravesaba una historia era cierto. En este texto lo que vemos son unas cuantas escenas de un profesor de teatro, que en este caso está encarnado por Flotats, y 3 actores jóvenes que están estudiando en el conservatorio mientras París es invadida por los alemanes, mientras hay todo ese rumor de fondo en el año 1940, y aparte que el espectador sabe obviamente lo que va a ocurrir, ¿no? Y lo que va a ocurrir es aterrador, ¿no? Pues esto el nazismo, Alemania, Hitler, etcétera, ¿no? Y entonces, bueno, son estas 4 o 5 clases, no sé ahora mismo cuántas son, en las que este profesor intenta enseñarle
a esta alumna, que es la protagonista, a interpretar a Elvira del Don Juan de Molière, ¿no? Esa mujer enamorada que en un momento dado, en una escena capital en la historia de los textos dramáticos, llega corriendo a Don Juan y le avisa de que bueno, realmente está en peligro y que se tiene que salvar, ¿no? Pero le avisa, claro, le avisa ¿cómo? Le avisa estando ella enamorada, habiendo sido abandonada por él, pensando ella misma que está condenada porque ha pecado, ¿no? Y bueno, pues llega a decirles, y son, pues digamos, es un pequeño monólogo de Elvira. Entonces, a lo largo de toda la obra, él le hace que vuelva a empezar, que vuelva a empezar, y que vuelva a empezar, ¿no? Y pasan los meses, realmente pasa como, yo no sé, un curso entero, ¿no? Y entonces vemos, bueno, pues la dificultad de alcanzar esa perfección y esa sencillez en la palabra, eso que se puede trasladar, evidentemente, no es sobre el arte dramático, la interpretación, es sobre cualquier arte, ¿no? Es alcanzar esa sencillez aparente de Plensa, ¿no? Que dices, qué bonito y qué complicado. Qué limpio y qué sencillo y qué complicado, ¿no? Bueno, pues esto es lo que vamos a ver, interpretado por Flotats y Natalia Huarte en el papel principal, un texto muy emocionante donde el espectador se va a dar cuenta de la dificultad del envite. Lo recomiendo absolutamente. Perfecto. Os va a gustar. Yo recomiendo también, fíjate, el segundo que me queda, el espectáculo Flipar de Jorge Blas, que es un amigo nuestro, sí, ¿verdad? pero bueno, hasta el 8 de enero. Ah, sí. Claro, es que no es el nos 8 da de tiempo, enero, es que no nos va a dar tiempo. Si es que pero el año, vuelve, Jorge vuelve. Cuando vuelva a veros es año nuevo, o sea, ya estamos en otra etapa absolutamente. Será 2023 y estoy deseando hacerlo. Gracias por estar como siempre conmigo aquí, y a todos ustedes lo dicho, que tengan una feliz año, ¿eh? Eso es, efectivamente, claro, una que noche sí. vieja estupenda, que la pasen con cariño y sobre todo que estén ustedes aquí la semana que viene con todos nosotros, porque ya saben que son nuestra gasolina y está a un precio absolutamente disparado, por eso les queremos además tanto. Feliz año 2023, pásenlo muy bien.